Aleluya. Ahora estamos continuando con una comunión más. Vamos a tener luego la última reunión de la conferencia más. La comunión sigue. En nuestra visita a los hermanos de las siguientes regiones que tenemos agendadas y esa serie de palabras que el Señor nos dio desde el inicio hasta el final del viaje están siendo grabados. Todos los mensajes para ser disponibilizados para todos ustedes. Y así se va a poder proveer para todos para que tengan estos mensajes en audio y puedan oír nuevamente y disfrutar de esta palabra. Y así ser más trabajados por la palabra. Amén. Tenemos un hábito muy bueno en nuestro medio que es rumiar. Cuando yo rumio la palabra que el Señor habla por medio de sus siervos, trayendo la palabra, Cristo como centro principal, es muy importante para que podamos disfrutar esa palabra y así también aplicar a nuestro vivir diario, en la iglesia y también a nuestra vida personal. Hablamos, hermanos, que en esta serie de palabras de la conferencia de regreso al principio, tocamos la cruz como principio de todas las cosas. De ahí emanan todas nuestras bendiciones, oímos eso. De ella emanó la sangre, también emanó la vida representada por el agua. Emanó también el hecho del Señor haberse hecho el Espíritu que da vida. Y sin esas cosas, nuestra vida cristiana no tendría sentido. Y Dios no podría cumplir con su propósito. Yo quería tocar en un asunto práctico hoy. Individualmente aplicando lo que nosotros vimos y aplicándolo también en el vivir de la iglesia de manera colectiva. En el último himno que cantamos hablamos sobre la sangre de Jesús. Sabemos que cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, vamos a leer ahí para poder ver mejor. Génesis capítulo 3. El hombre pecó debido al hecho de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Más eso en base a la desobediencia a lo que Dios había hablado para cada uno en Génesis 2. Cuando creó al hombre, diciendo claramente en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Vamos a saltar al versículo 15 que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Miren, aquí hay 2 puntos importantes. Dice labrar y guardar. El hombre, miren, no es como en el versículo 9 solamente dice que es disfrutar de los árboles que son agradables para comer, sino a la vez de que se come de algo en el huerto, Dios también da una responsabilidad al hombre, que es labrar y guardar. Labrar es en el sentido de cuidar del huerto. Cuidar en aquella época. Miren, era un huerto. Entonces había que cuidar, no había quien cuidase. Entonces el hombre tenía que cuidar los árboles fructíferos. Aquí se nos habla de árboles fructíferos.
Era un conjunto de árboles fructíferos, buenos para alimento, y de entre ellos, en el centro estaba el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que viene para ser comido también. El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, era para comerse también, mas Dios no le ordenó eso. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? Entonces, aunque fuese un árbol comestible, el fruto no era saludable. Era venenoso para el hombre. El hombre moriría. Versículo 15. La responsabilidad del hombre en el huerto. Cultivar y guardar. La aplicación de esa palabra para nosotros hoy. La iglesia es el huerto de Dios. Es donde Dios nos colocó. Cada uno de nosotros. Colocó a cada uno de ustedes en un huerto que se tiene Uige, en Uganda, en Angola. Se tiene en un huerto en todas las regiones donde tenemos una localidad. Huango también, Monchigo, Luanda. ¿Dónde más se tiene? Luanda Norte, Nabibe. Entonces, cada una de las iglesias donde usted está es un huerto. Entonces, hermano, hermana, tenemos una responsabilidad: cultivar, labrar y guardar. Labrar y guardar. Para labrar el huerto, ustedes que son, muchos de ustedes son de campo y saben qué es eso. Usted no puede llegar de cualquier manera. Usted tiene que llegar con cautela. Tiene que llegar de cierta manera. Usted va a ir a cuidar un lugar. Los árboles ahí tiene que cuidarlo con mucho cuidado en todo el proceso. Alguien que cuida del huerto sabe que para poder cuidar no se puede cuidar violentamente, no se puede cuidar con fuerza excesiva. Hay que cuidar con cariño. Entonces, es por eso que tenemos que tomar la cruz como principio. Cada uno de nosotros es una planta en el huerto. El versículo que dice de que nosotros somos labranza de Dios. Corintios. 1 Corintios. Primera Corintios. Capítulo 3, versículo. Esta es una prueba de cuánto saben, hermanos, dónde están los versículos. ¿Está bueno? No, miren, vamos a leer. ¿Todos ya encontraron? ¿Encontraron en su Biblia? A partir del versículo 9 vamos a empezar a abrir nuestras Biblias. Si tardamos con el mensaje de 3 horas, amén, pero va a ser junto con la Biblia. Todos leyendo la Biblia. Muchos de ustedes, hermanos, estamos acostumbrados a usar la Biblia en el celular y ya no sabemos cómo anotar, no marcamos los versículos. Debemos aprender a usar nuestra Biblia.
El celular es para ayudar. Vamos a leer juntos. A una sola voz. Vamos a empezar de nuevo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces, usted es labranza de Dios. Eso quiere decir que la iglesia es la labranza de Dios. Entonces somos la labranza, el huerto de Dios. Tenemos ese himno que dice, cuán feliz estoy en el jardín de Dios. El mejor lugar para así crecer. Lo mejor es aquí el árbol comer y del agua del río beber. Entonces, si hay un árbol que está creciendo en el huerto, miren, hay varios árboles que son plantados, que están creciendo todavía, otros que son arbustos. Tenemos arbustos que ya crecieron un poco más fuerte, más algunos necesitan también cuidado mayor. Hay otros que no tienen fruto aún, mas ya tienen tronco y varias ramas floreciendo. Entonces se puede percibir que existen diferentes niveles de árboles. Usted no puede tratar todos los árboles de la misma manera. A veces nosotros edificamos la iglesia de manera equivocada, cuidamos el huerto de Dios de manera equivocada, porque no queremos tratar a todos de la misma manera, etiquetarlos del mismo tipo, y no es así. ¿Por qué? Algo que está en una etapa y otro que está en otra etapa más abajo. Uno está en una etapa más arriba. ¿Saben qué se necesita? De qué liderazgo. Aquellos que están con la responsabilidad delegada por Dios sepan identificar la condición de cada uno de los hermanos para dar el debido cuidado para cada hermano según su necesidad. Si consideramos a todos de la misma manera, del mismo tipo, usted va a beneficiar a algunos en detrimento de otros. ¿Correcto? Ahora, el Espíritu, miren, es muy interesante. El Espíritu de Dios, Él sabe ecualizar las cosas, equilibrarlas. Por ejemplo, en esta conferencia aquí, ciertamente hay diferencia de niveles. Unos tienen más conocimiento de la palabra, otros tienen más experiencias con el Señor. Hay niveles de experiencias unos con los otros. Otros que ya saben tomar la cruz, otros que no. No es sencillo. Para alguien que va a hablar la palabra, fácil hacerlo. Uno pregunta y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y es ahí que debemos confiar en el Señor, porque el Espíritu sabe todas las cosas. No busque métodos. No se preocupe si no sabe cómo va a ser. El Señor va a hablar. Usted necesita confiar. El Señor va a equilibrar, va a ecualizarlo todo. Y va a dar la porción a cada uno según su necesidad. Allá en Israel hay un sistema. Miren, Israel es en el desierto. Más hay algunos lugares ahí. Ahí, en el Negev, mismo siendo un desierto. 60 grados de temperatura. Un valle. 500 metros debajo del nivel del mar. Es el desierto. Más produce bananas, naranjas, mangos, piñas, uvas. Usted dice, ¿cómo puede eso ser posible? Es porque existe un elemento que llega allá, que es agua. ¿No es así? ¿Y cómo es un lugar desierto?
No puede ser como aquí en Angola. Como aquí en Angola, que es la aspersión, no existe ese sistema ya. que é aquele que fica assim, ele pega às vezes um hectare de área e fica rodando assim, né? Com o carrinho, Miren, rodando, tipo, no final do dia, ele rodou aquele ciclo todo e irrigou toda a terra. Lá em Israel não pode usar allá en Israel dispersão no se utiliza el sistema de aspersión de inundación así. joga mais da metade da água fora na evaporação. ¿Por qué? Porque ellos Usar sistema de gotejamento. no utilizan Eles usam milhares de quilômetros los sistemas que se utilizan en muchos lugares, sino utilizan el embotellamiento. afina Traen así para traer cada árvore, agua a cada árbol ahí en el campo. cada árvore tem seu sensor, Cada árbol tiene su sensor computarizado árvore que está naquele y aquel árbol que está en aquel nivel necesita 5 gotas por minuto. derramar 5 gotas por segundo. Aquel árbol necesita 10 gotas por minuto, entonces ya está programado ahí con el sensor. Y aquel que está más crecido necesita solamente 2 gotas por minuto. É a mesma água que chega. Es el mismo árbol que llega, misma agua, mas la porción para cada uno es diferente, de acuerdo a su nivel de crecimiento. Me gustaría mucho, hermanos, de que todos nosotros, hermanos y hermanas, en especial los hermanos que son líderes, aprendan a conocer el estado de cada uno de los hermanos. Ustedes tienen que conocer el estado de sus ovejas para poder suplir la porción para cada uno. Yo estaba en la casa del hermano Yumansi Tem a netinha chamada Adara. Com certeza, con su familiar ahí, Adara. uma pizza à noite, né? Comimos una pizza anoche. O Melk, né? Nelton ahí. Não, o Melk é pequenininho, né? El pequeñito ahí. No, no estoy hablando del más grande, hablo del pequeño. Não é a porção que o Jussano come. Que não será a porção que a Adara come. Não é? Então a mãe vai dar uma porção. Entonces, miren, a cada uno se nos dio una porción. A los que son más pequeños, un poco más pequeño. Querendo comer a porção do Melk. Y a otro una porción más grande, cuando es más grande. ¿Qué pasa si me dan la porción de aquel pequeño a mí y a mí a otro que es mucho más pequeño incluso? O así entre nosotros. Miren, hay que tener mucho cuidado. Necesitamos conocer el nivel de cada hermano, de cada hermana, la etapa en la que están. Eso es altamente importante para que la iglesia sea edificada, para que el huerto pueda crecer de manera equilibrada, pueda crecer balanceadamente. Una de las cosas muy importantes que debemos ver es que Dios es un Dios de equilibrio. Dios no es un Dios de exageración, no es radical de un lado o de otro, es un Dios balanceado. No es Dios de confusión, es un Dios que va a un lado y Él balancea las cosas. Es un Dios de equilibrio. Si Dios es un Dios de equilibrio, nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos también que tener ese equilibrio en el cuidado con los hermanos. Eso es labrar. Às vezes você, se não aprendeu a cruz, A veces, miren, si usted no aprendió a estar en el principio de la cruz, de uma planta mais do que ela pode. usted va a exigir de una planta lo que, o sea, mucho más de lo que esa planta puede. Uma história, né? Hay una historia. Lógico, né? É história isso aí. Una historia. E daí, um fazendeiro plantou ali uma plantação, não sei que tipo, Se tuvo una plantación e começou a crescer, bonito. y comenzó a crecer todo bonito. E não conseguiu crescer tão bem. Y el vecino plantó también, de aquella persona que había plantado, y no creció de él. Está crescendo bem, o dele está bem maior que o meu. Né? Daí, Y el vecino fue a preguntar al otro cómo le estaba haciendo, porque mira, vio de que no estaba creciendo. estava com a plantação mais
De él no crecía, más del vecino sí. Y vio a minha vai estar mais que a dele. el vecino y dijo, ah, mi plantación va a estar más grande para el día de mañana, más grande que de él. No campo dele, ele deu uma puxadinha em cada uma delas. Entonces comenzó ahí un poco a alarlo hacia arriba cada uno de aquí, de los arbustos, las plantas que estaban creciendo, diciendo, mañana van a crecer más. O que aconteceu com a planta? Quando chegou, estava tudo morto. Al día siguiente, cuando fue a ver su plantación, todo estaba muerto. ¿Saben qué es eso? Muitas vezes a ajuda que nós queremos dar para dar crescimento. Esa es la ayuda que muchas veces queremos dar a algunos miembros de la iglesia. Tem dado uma puxadinha, forçar. Ah, voy a empujar un poco aquí, voy a alar un poco aquí para que crezca. No. Processo da vida, você tentar dar uma ajuda, você vai matar. En lugar de usted ayudar a alguien con la vida, usted lo va a matar. Então não adianta Porque es según lo que usted quiere. Entonces el crecimiento fazer as coisas normais lo va a dar el Señor. Usted necesita hacer las cosas normales. para o devido crescimento. Hablar lo que es según lo que la persona necesita debido a su crecimiento. Você tem que alimentar. Se você não alimentar a planta, não alimentar uma criança, ela Si usted no alimenta a una planta, a un niño, por ejemplo, no va a crecer. pode dar apenas educação. Usted no puede dar solamente educación a un niño, sino usted tiene que dar alimento para que crezca. Poxa vida, Los hermanos dijeron así, não estamos, acabó la palabra. não queremos conhecimento. No, hermanos, no estamos detrás de doctrina, no queremos conocimiento solamente. Porque Paulo falou claramente para a igreja, Pablo habló claramente falou claramente, para la iglesia, ahí en Timoteo. Él dijo así, Deus deseja que todos os homens sejam Dios desea de que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Então Deus não é um Deus que quer pessoas Dios no es un Dios que quiere personas letradas espiritualmente. iletradas espiritualmente. Dios no quiere personas ignorantes con respecto a su palabra. Deus quer pessoas que cheguem sim ao pleno Dios quiere personas que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. que se coincidir e se Solo que ese conocimiento de la verdad tiene que coincidir con el crecimiento en vida. El pleno conocimiento de la verdad, la revelación, eu estou comendo da palavra. debe ser resultado de cuánto estoy comiendo de la palabra de Dios. Como da palavra de Deus diariamente, Si yo como com certeza, de la palabra de Dios realmente, con certeza, entonces estaremos alcanzando el conocimiento de la verdad chegue na sua plenitude. hasta que lleguemos a su plenitud. Conhecimento da verdade, La plenitud del conocimiento de la verdad y por tanto la madurez, plena transformação. la plena transformación. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra de Dios, cuando usted practica, cuando usted oye y practica, eso quiere decir que usted está practicando. El alimentarse de la palabra es oír y practicar. Oír y aplicar. Oír y aplicar. ¿Cómo es que voy a aplicar la palabra de la cruz? ¿Usted va a aplicar en su casa ya? No, va a aplicar desde ahora, aquí en la conferencia. Entonces, por ejemplo, mañana, Que horas vai começar a reunião, irmão Gilmar? ¿a qué hora va a comenzar la reunión, hermano Yumansi? Tudo vai depender se a cozinha liberar tudo, né? Vamos, irmãs, que vão preparar o... Van a haber hermanos que van a preparar É isso mesmo, mata-bicho? el matabicho. Vocês preparem para que no máximo 9 horas os irmãos já estejam livres. Certo? Hay que preparar para que los hermanos estén a las 9 libres ya para poder estar en la reunión. Si la reunión va a empezar a las 9, ¿a qué hora tenemos que estar aquí? 8 es muy temprano todavía. Miren, 8:45 está bien. Mata-bicho. Quem já mata-bicho, já vem, já senta, arruma as cadeiras, já Quien ya desayunó louvando ao Senhor. va a sentarse aquí ya, va a estar empezando el espíritu ahí, encendiéndolo. Eso es aplicar la cruz. Porque mismo usted ser fiel en el horario, usted ser fiel en el cuidado de las cosas, es usted aplicar la cruz. Aplicar la cruz. Es yo dejo mis hábitos y comienzo a tomar los hábitos del Señor. O Senhor era uma pessoa El Señor es una persona prática com respeito ao
y era una persona sistemática con respecto a su modo de vida. Él no era una persona dejada, una persona que era alguien descuidado. No. Cada dia mais, irmãos e irmãs, a sua humanidade Cuando somos guiados por el Espíritu, cada vez más, día a día, nuestra humanidad se va a elevar. no seu Con las personas, en nuestro procedimiento. Eso es el operar de la cruz en nuestra vida. Então, quando se fala em horário, Entonces, cuando usted habla não é uma questão de regra. del horario, Chegar no horário, não, no es cuestión de que não adianta essas regras. quien no llega en el horario no va a tener esto. No, esas reglas se acaban también. Vive no Espírito e Mas cuando usted vive en el Espíritu y anda en el principio de la cruz, no necesita ni decirle a usted el horario, sino usted ya siente. Usted dice, yo tengo que estar 8:30 y 8:45 máximo, estar sentado allá. Usted necesita de la cruz por eso en su vida. Usted no quiere saber lo que los otros están haciendo, sino usted ya va a estar listo aquí. En cosas sencillas como esas. Es que influencia mucho si tenemos el principio de la cruz en nuestra vida. quando a gente olha para esse lado do cultivar, Si vamos a ese lado de labrar, si usted no toma la cruz, não vai saber cuidar do irmão adequadamente. usted no va a saber cuidar del hermano ahí. Você toma a cruz, você está na Más cuando usted cruz, você vai saber exatamente. toma la cruz, Puxa, para usted va a saber exactamente. tem que ter sabedoria. Yo tengo que tener sabiduría, tengo que tener equilibrio, Ser a condição do irmão tengo que conocer la condición del hermano, de la hermana. vai exigir de você o quê? Vai exigir de você aplicar a humanidade de Cristo, Ahí se va a exigir a usted, necessitar de parte del Espíritu, de que usted tenga paciencia, tenga perseverancia, amor, compasión. ¿No es verdad? Por quê? Porque você ¿Por qué? recebe essa incumbência, cultivar. Porque los hermanos están recibiendo esa responsabilidad, labrar. Ahora, la otra responsabilidad es guardar. Guardar significa usted guardar los límites As fronteiras do jardim, y también las fronteras del huerto, não entre nada estranho dentro dele, para que no entre nada extraño dentro de él, o crescimento daquele pomar. nada que venga a afectar el crecimiento de aquel huerto. Nós precisamos observar. Eso es algo que necesitamos observar. Por ejemplo, en la cuestión de esta casa aquí, de este local. Tem alguém que mora aqui para cuidar? Hay alguien que vive aquí para cuidar de este local. ¿Quién vive aquí? Não tem? Não, hoje tem que ser a pista, né? Tá, mas se não No se tiene más. Hoy se tiene CPvistas más. Si no se tuviera CPvistas, tem que sempre arranjar alguém para cuidar. se necesita de alguien que cuide. Até meter o cadeado lá, mas alguém vai saltar. Certo? Então, muitos lugares Entonces, muchos lugares que no tienen un guardia, dicen, elétrica para guardar. miren, si no se tiene un guardia, se tiene que poner una cerca eléctrica. É a pessoa Mas en este caso, es la persona que vive en el huerto. Dios colocó al hombre en el huerto para guardar. Quiere decir, de que esté siempre observando, vigilante, todos los límites, todas las fronteras, para ver si no entra alguna cosa, en el sentido de dañar el crecimiento del huerto, de los árboles. Esa responsabilidad no es solamente de los hermanos que cuidan de la iglesia, sino es de cada uno de nosotros. Ontem eu falei para os irmãos com respeito à mídia social. Yo hablé con los hermanos respecto al contenido visual de redes sociales. Hoy tenemos facilidad de entrar a internet, a contenidos en redes sociales. Tenemos acceso a muchas personas, a muchas plataformas, a muchas cosas. Y muchas cosas a las cuales tenemos acceso, como fue hablado ayer. Puede parecer bueno, mas no es bueno. ¿Entienden? Puede parecer verdadero, mas no lo es. Y usted piensa que es verdadero. Y introduce ahí en la iglesia. En forma de enseñanza, en forma de esto, de aquello, de práctica. Usted no está siendo sabio en guardar los límites del huerto. Puxa vida, é aquela música muito boa, tá bom? Aquella música es muy buena, vamos a traerla aquí. ¿Eso va a traer edificación? ¿Es buen material para edificar o no? Aquela palavra é muito boa. Oh, aquella palabra es muy buena.
Mas usted introduce esa palabra. ¿Va a traer edificación a la iglesia o no? ¿Entendieron, hermanos? Entonces tenemos que tener mucha sabiduría en el sentido de guardar el huerto. A veces, eu vou falar no sentido, voy a hablar en ese sentido. no mais, em guardar, às vezes, puxa, me tá Nosotros cometemos muchos errores a veces en guardar. ocasiões do que você ser inconsequente e abrir e não cuidar dos limites e entrar elementos estranhos que podem. A veces somos inconsecuentes y permitimos de que entren elementos que lleguen a confundir. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque gracias al Señor, a medida de que ciertas cosas fueron sucediendo, varias veces nuestro espíritu comenzó ahí a hablar. Hay algo errado ahí. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque el espíritu activo dentro de nosotros es capaz de percibir y tener discernimiento. Nos alerta, por eso estamos volviendo al principio. Estamos regresando. ¿Por qué? Porque atendemos a lo que el Espíritu nos habla. Estamos guardando el huerto. Guardamos los límites del huerto. Nós estamos nos últimos tempos. Nosotros estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, el enemigo no está preocupado con las personas del mundo, porque todo ya está bajo el dominio del maligno. Sino, el enemigo está preocupado en interferir Vamos colocar assim, naquele organismo que é a igreja, que exatamente en aquel organismo que es la iglesia, o seu julgamento que está para ejecutar su juicio en la venida del Señor. Entonces Él quiere interferir en nosotros, en su vida. Él va a hacer de todo con tal de atrasar la obra de Dios. Mas tenemos el Espíritu para ejercitar, tenemos la palabra constituida, tenemos el buen depósito. Estando en el principio de la cruz, todo eso ya es que. Todo eso se resume a guardar el huerto. você é uma pessoa que conhece a palavra. Você é uma pessoa Usted es alguien que conoce la palabra. Usted es alguien que aplica la cruz todos los días. Es usted alguien que sabe vivir la humanidad de Cristo en el Espíritu. Usted está guardando hoy el huerto. também está guardando o jardim. El hermano que hace la misma cosa está guardando el huerto. Com o meu ego, com o meu natural, Mas aún es necesario tratar con mi ego, con mi viejo hombre, con mi hombre natural. no jardim. Porque si yo actúo en base a eso, entonces yo voy a introducir cosas que no edifican, cosas del mundo a la iglesia, y no estaría guardando el huerto. Entonces, hermanos y hermanas, andar de manera digna, de modo digno del cual fuimos llamados, tiene que ver con nosotros preocupándonos con el huerto de Dios. Recuerde siempre ese principio. Yo necesito labrar y guardar. Amén. Vamos a repetir juntos. Yo necesito labrar y guardar el huerto de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, sabemos de que el hombre fue colocado en el huerto. La mujer pecó porque desobedeció. El hombre también pecó junto con ella. No es que solo la mujer, sino los dos pecaron. Em cima da mulher, mas o homem estava do lado e não falou nada, né? El hombre estaba del otro lado y no dijo nada. Podía haber hablado, pero no habló. Ahí los dos entraron en pecado. Ese contexto nos sirve para ver de que el enemigo nos está intentando apartar de Dios. Y el hombre no fue creado para estar lejos de Dios, sino para tener Dios dentro de él. Mas ahora, para poder resolver el asunto, solo hay una manera. Então, como que o homem que Deus criou agora vai poder El hombre que Dios creó ahora va a estar en la presencia de Dios. vou expulsar o homem do jardim? Estaba en la presencia de Dios, mas dijo, voy a quitarlo del jardín, voy a expulsarlo. Mas Dios le dio una condición al hombre para poder aproximarse a Dios. Y esa condición fue derramamiento de sangre. Y eso ocurrió. Você vai dizer, mas onde está o derramamento de sangue aqui?
¿Dónde estaba la sangre aquí en Génesis? Vamos a ver ahí. Génesis 3. Versículo, Versículo, versículo 9, né? versículo 9. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, Versículo 8. no jardim pela Y oyeron la voz de Jehová, esconderam-se que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dessa pergunta, A mí me gusta mucho esa pregunta, mostra, porque esa pregunta muestra de que el Señor, quer saber, Ele quer a nossa presença. Él quiere nuestra presencia. Cuando Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Várias vezes no nosso dia a dia, na semana, Varias veces en nuestro día a día, en la semana, varias circunstancias nos llevan a estar fuera del Señor. onde é que você está? Onde está? Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted? El Señor le pregunta, ¿dónde estás? El Señor le busca. O Senhor perguntou para o homem, onde está? El Señor preguntó al hombre, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba el hombre, mas él le preguntó. ¿Por qué le preguntó? Porque Dios quiere la reacción del hombre. Porque Dios levanta circunstancias en nuestra vida. Porque Dios quiere O que nós precisamos? que reconozcamos nuestra condición. Él sabe que necesitamos. Él podía hacer o no hacer aquello, mas Él no hace. Él pregunta y dice. Él coloca una situación. Él provoca nuestra reacción. E nós temos que reagir. Y tenemos que reaccionar. Cuando el Señor habla, tenemos que reaccionar. Ahí el Señor habló. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muito bem. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 20, Fez o Senhor Deus 21 dicen, peles para Adão. y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eles estavam nus. Ellos estaban desnudos. Eles se cobriram. ¿Con qué se cubrieron? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo Y se abrieron los ojos de ambos y percibieron que estaban desnudos. de figueira e fizeram cintas para si. E hicieron de hojas de higuera vestiduras y cintos para sí. As folhas de figueira, que são folhas grandes, Las hojas de higuera, que son hojas grandes, a vestimenta colocaram na frente e se cobriram. fueron vestimenta para ellos, para cubrirse. Quando tiradas da árvore, Cuando las hojas fueron quitadas del árbol, se murcham. Quando a gente vê, se marchitan. as irmãs do eixo estavam comprando a guisaca, Las hermanas hace unos días estaban comprando flores coloca em cima do carro, coloca mesmo. y decidieron, coloquen ahí encima del carro. Vai secar, vai murchar. Dijimos, no, el sol las va a secar, las va a marchitar. Então significa que a planta murcha. Entonces miren, las plantas se marchitan cuando se las arranca. Entonces, las hojas de higuera iban a marchitarse. Cuando el Señor nos expone, no busque justificarse. No busque alguna excusa. Ah, porque sucedió esto. Oh, ¿por qué aquello? Todo se marchita. Va a ser expuesto de una u otra manera. Si Dios le expone, arrepiéntase. Si Dios le expone, reconozca el error, arrepiéntase. Coser folha de figueira significa justificar-se. Ah, porque isso, Usar hojas de higuera es justificarse, significa eso. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mas la luz de Dios brilló. Usted necesita repetirse, Señor, me vuelvo a ti. No quiero justificarme. Me arrepiento delante de ti. No quiero mi justicia. Deus olhou, falou com o homem, já tinha feito folha de figueira. Com certeza, aquelas folhas já tinham secado. Miren, aquellas hojas de higuera O homem e a mulher estavam nus. Por isso que o Senhor decidiu se iban a marchitar. Y por eso Dios en el versículo 21, miren, vestimenta de dice, peles para Adão. y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para ter vestimenta de peles, Para tener vestidura de pieles, tuvo que ocurrir algo. ¿Qué ocurrió? mataram o animal. Mataron un animal. Correcto. Entonces, si usted mató un animal, ¿qué hubo? Derramamiento de sangre. Entonces, la redención ya estaba prevista
desde la creación. Usted va a decir, mas ya estaba. Pues sí, estaba. Apocalipsis 11, vamos a verlo. Apocalipse 11, Apocalipsis 11. perdão, 13. Disculpen, Apocalipsis 13. É isso mesmo? É. Tudo bem. Apocalipse, Apocalipsis versículo. 13, versículo 8. La segunda parte. Eu vou ler todo, mas vou apenas. Yo voy a leer todo, mas lo importante aquí que vamos a ver es la segunda parte. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. El Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, desde la fundación del mundo, el Cordero fue muerto. Então, aquele animal que foi morto, Entonces, aquel animal que fue muerto para poder hacer las pieles, las vestiduras de pieles para Adán y Eva, representan en el tiempo Cristo viniendo por nosotros. na queda do homem, já estava Mas ya en la caída del hombre ya estaba preparada la redención para todos nosotros. Y esa vestimenta sobre Adán y Eva representan hoy Cristo como nuestra justicia, dos nossos pecados, nossa condição, cubriéndonos de nuestros pecados y nuestra condición, para ser justificados delante del Padre. chega diante de Deus na condição que está, porque nós estamos nus diante do Senhor. Miren, delante del Señor estamos desnudos. De Cristo como a nossa. Necesitamos vestirnos de Cristo como nuestra justicia. Frente a los ojos de Dios estamos desnudos, mas con Cristo estamos cubiertos. Necesitamos de la sangre de Cristo para exactamente aproximarnos a los hermanos. Ahí, Os animais sem demorar la cuestión ser uma prática do Velho Testamento. de la inmolación fue una práctica del Nuevo Testamento. Cuando el hombre pecaba tenía que derramar sangre. Tenía que ser quemado sobre el altar y con la piel se hacía vestimenta para ellos. La sangre para justificarse frente a Dios. Que subia às narinas de Deus, Ahí también siendo quemado para poder subir como aroma agradable a Dios y la piel como vestimenta era empleado. sangue de Cristo, representado pelo sangue de animais, bodes, carneiros, La sangre de Cristo ahí representada por la sangre de los animales a vestimenta. y la piel representando la vestimenta. Cristo como nuestra justicia. Entonces, hermanos, nuestra justicia son trapos de inmundicia. Como pecadores, Nosotros como pecadores no podemos acercarnos a Dios sin Cristo como nuestra cobertura. então hoje nós temos Hoy nosotros tenemos intrepidez para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de Cristo. Hebreus 10. Hebreos 10. Hebreus 10, Hebreos 10. 19. 19. Irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, libertad, coraje, osadía, confianza. Salomão é bom? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Salomón es bueno? ¿Porque tal hermano es bueno? No. Condição não nos Porque, miren, nuestra condición no nos autoriza a poder acercarnos a Dios. Más miren, tenemos algo en nuestra mano que Dios ya nos dio, que es la sangre de Cristo. tendo, pois, irmãos, intrepidez Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, pelo novo e vivo caminho que ele por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, a sua carne que foi partida por nós, su carne
que fue partida por nosotros en la cruz, derramó su sangre. Y hoy, cuando nosotros cantamos ese himno, con respecto a la sangre de Jesús, no es el poder exterior. De que hay poder en la sangre de Jesús no es algo exterior, sino es poder para autorizarnos a entrar en la presencia de Dios. Ese es el gran poder. El resto es accesorio. ¿De qué nos serviría tener todas las cosas sin no tener acceso a Dios? Mas ahora podemos tener acceso al lugar santísimo, a la presencia del Padre, a la presencia del Señor, por la sangre de Jesús. Ahora, para usted tener ese acceso, usted tiene la sangre para ser aplicada diariamente en su vida. Primera Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1. Versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero miren, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La aplicación de la sangre en nuestra vida tiene que ver con confesar nuestros pecados. Y es por eso que, hermanos, tenemos la purificación de nuestros pecados. Por un lado, Cristo en la cruz. De hecho, Él ya consumó, ya limpió, ya nos purificó de todo pecado y de todos los pecados que nosotros cometemos, exactamente en el momento de nuestra conversión. ¿Cuál era la condición nuestra en el pasado? Todos pecadores. Mas en el momento en el que se convirtió delante del Señor, ese registro fue totalmente eliminado. Totalmente. Si alguien le dice a usted, mas no es así. No, usted tiene que decir, yo creo en la palabra de Dios. Aquello que pasó antes de mi conversión ya fue olvidado, eliminado, se acabó. Ahora, nosotros aún somos pecadores, aún pecamos, ¿cierto? Necesitamos aún nosotros confesar. Aquí en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, cuando usted llega, usted peca, tal vez por alguna razón. Nosotros no queremos pecar, mas pecamos, porque es la naturaleza que está en nosotros. No se desespere, aproxímese con la sangre de Cristo, confiese sus pecados, y el Señor, como nuestro abogado, que es justo, Él va a interceder junto al Padre. La sangre de Cristo nos abre un nuevo y vivo camino. Podemos aproximarnos. Por eso necesitamos con intrepidez, valentía, acercarnos. El Señor le tocó. Usted debe aplicar la sangre. ¿Cada cuánto aplicar la sangre? Todo momento cuando el Señor toca su corazón. Decimos, oh Señor Jesús, me lavo con tu sangre, Señor. Toda cosa que yo sentí, hablé, pensé. Todo lo que impide mi comunión contigo, Señor. Lávame y perdóname. ¿Qué está haciendo ahí? Está confesando sus pecados. Cada vez que usted
Miren, ¿cuántas veces se lavan las manos por día? Varias veces. ¿Necesitan o no? Se necesita varias veces. Mas usted a veces no necesita más, se siente bien lavándose las manos. ¿No es así? ¿Por qué no confesamos los pecados varias veces al día? Es porque nosotros no estamos con luz suficiente. Cuanto más luz hay, más nos damos cuenta de ello. Un hermano llegó cerca del hermano Whitney, se le acercó y le dijo: hermano, yo le conozco hace bastante tiempo, mas yo siento que usted está pecando cada vez más. ¿Por qué? Porque en todo tiempo yo le veo a usted confesando sus pecados. Todo momento usted aplica la sangre. Y él le dijo: no es que yo estoy pecando más, es que yo estoy viendo más mis pecados. Porque la luz de Dios estaba ahí, en su vida. Tiene una relación, hermanos. Cuando la luz brilla, usted consigue ver mejor la condición de sus vestiduras. Por ejemplo, usted está dentro de su casa. Con esta luz aquí usted consigue ver el polvo, algunas basuras por ahí, conforme a la luz que se tiene. Mas yo le pregunto, ahora este otro ambiente aquí, esta parte, ¿hay polvo aquí o no hay polvo? ¿Se tiene o no? ¿Usted consigue ver el polvo aquí? No, no consigue ver. ¿Por qué no consigue ver? Porque no hay luz, más cuando el rayo solar entra hacia aquí, se consigue ver. ¿Cuántas cosas volando en el aire? Polvo. ¿Por qué? Porque hay una luz más fuerte que entró. Esa luz más fuerte expuso lo que hay aquí. Y ahora usted puede decir: yo tengo que limpiar aquí. Yo no sabía que se tenía esta suciedad aquí. Cuanto más luz usted tiene, más de la presencia del Señor, más usted va a ver su condición y más usted va a confesarse delante del Señor. ¿Entendieron? Esa relación. Eso es crucial, hermanos, para nosotros tener cada vez más intimidad con el Señor. En la presencia de Él. Andar en la presencia del Señor significa intimidad. E intimidad tiene que ver con cuánto de luz yo recibo del Señor. Cuánto de luz yo recibo. Cuanto más recibo, más confieso. Y cuanto más confieso, más abierto estoy a la comunión con el Señor. Alabado sea el Señor. Que la luz del Señor brille sobre nosotros cada vez más. Amén. Entonces, confesar, aplicar la sangre, tiene que ser algo diario. La sangre es el detergente más eficaz, hablando de una manera humana. Cuando usted va a comprar, las hermanas, cuando van a comprar detergente para lavar ropa, buscan el que tiene mayor efecto activo, ¿no es así? Porque limpia mejor, deja más blanca la ropa, con un aroma más fragante. Entonces, tenemos un detergente único y también universal, que es la sangre de Cristo, el cual usted y yo podemos lavarnos con ello diariamente. ¿Cuántas veces? ¿Cómo se dice esto? No economice, ¿sabe? No tiene que economizar la sangre. Usted puede lavarse con la sangre cuantas veces usted desee. Cuanto más aplique la sangre, mejor va a ser su caminar, su jornada con el Señor. La sangre de Cristo tiene que ser algo que marque su vida, especialmente marca su vida espiritual. Somos marcados por la sangre del Señor. Amén. Cuando el enemigo le mira a usted, ve que tiene una marca, y esa marca dice: este pertenece a Cristo. Cuanto más aplica la sangre, más marcado usted será. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Cuando Dios instituyó la Pascua para la salida del pueblo de Israel de Egipto, aquí también tiene relación
con la muerte de Cristo. Aqui está Aquí está mencionado cada família que para cada familia tinha que ser imolado. un cordero debe ser inmolado. Falai Versículo 2 dice, a Israel, dizendo: aos 10 deste mês, este mes os será, principio de los meses, para vosotros será de este año, primero en los meses del año. Se tomará un cordero para cada familia. para cordeiro, então convidará Mas si la familia fuere grande y el cordero fuere pequeño, o número das almas. o si fuere ahí invertido, se debe invitar al vecino para poder compartir, y ahí calcularéis cuántos hacen falta para comer el cordero. Cordeiro não foi diretamente o sangue, foi em alimentar o Cuando se habla del cordero, ahí no se habla primero de la sangre, sino se habla de alimentar al pueblo. Y aquí dice que se debe comer. Ele também morreu na cruz. Cristo murió en la cruz. ¿Saben por qué? Ele morreu na cruz. Él murió en la cruz Cordeiro de Deus. como cordero de Dios Primeiramente, para volverse primeramente el pan de vida, verdadeiro alimento. el verdadero alimento. Entonces, hermanos, Él murió en la cruz para ser nuestro alimento eterno. Por isso nós falamos que comemos e bebemos de Cristo. Por eso decimos que comemos y bebemos de Cristo. Jesús dice así, el que come de mi carne, quien bebe de mi sangre, vivirá eternamente. Eso no es así. Entonces, quien de mí se alimenta, por mí vivirá. Nosotros comemos la carne de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, representado ahí en la mesa del Señor. Mas diariamente, cuando usted invoca el nombre del Señor, cada vez que usted come la palabra del Señor, toda vez que usted se presente en la presencia del Señor en oración, ¿saben qué sucede ahí? Usted está alimentándose del Señor. Es lo primero que Él hace. Él se presenta como alimento. Vencer todas essas coisas negativas, você quer sair do mundo, Usted quiere vencer todas las cosas negativas, vencer el mundo. você pegar No es usted tomar muchas cosas, muchas técnicas, no. Usted necesita comer de Cristo. coma de Cristo, Coma de Cristo. para você ter força Coma del Cordero, para usted tener fuerza y energía. o mar vermelho e sair do Egito. Para cruzar el mar y salir de Egipto. Quiere salir del pecado, de las cosas. Arrepiéntase y vuélvase a Cristo. Ahí tiene que aplicar la sangre. Porque la primera cosa, ahí es comer. El cordero será sin defecto. Tomar cordeiro ou cabrito, sem defeito. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. E guardemos e guardareis até o 10º. En nuestro Señor es aquel que es sin defecto. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Tomarão dos Y lo inmolará toda la congregación sombreiras e na del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas, en que lo han de comer. Y en aquella noche comeréis la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Asado en el fuego, dice acá. El cordero tiene que pasar por el fuego. El Señor pasó por la cruz. Ustedes saben, el fuego es la cruz que Él pasó. Él pasó por todo proceso. Y ahora es accesible para usted y para mí comer. Los panes sin levadura representan un vivir sin levadura. Representa un pan sin fermento. La vida de Jesús fue una vida sin pecado, sin fermento. La vida de la iglesia tiene que ser también como un pan sin levadura. No puede haber levadura en la vida de la iglesia. Sea religión o sea del mundo, sea de enseñanzas heréticas, no puede entrar dentro de la iglesia. Nuestro vivir debe ser sin levadura. peço isso com rogo, né? Vou usar a palavra de Paulo. Rogo ao Como dice Pablo, hermanos, les ruego yo a ustedes, no vamos a tener dos patrones ni estándares de vida. Yo quedo muy preocupado por eso con los jóvenes. No sé si aplicaría eso aquí, mas yo quedo preocupado con muchos jóvenes. En la reunión de la iglesia, ellos presentan una postura. Facebook dele no Instagram
Más para postear en Facebook o en Instagram tienen otra postura. Aquí muestran ser puros, mas en Facebook, Instagram, está lleno de levadura. ¿Es verdad o no? Eu tenho Facebook. Yo tengo Facebook. Alguns descobriram meu Facebook e mandam Algunos descubrieron mi Facebook y no hay nada casi ahí. Yo solo pongo hola a veces cuando alguien me escribe. Alguna vez posteo alguna cosa, versículos. No fico posteando. ¿Dónde yo fui? às vezes está ali, né? O jovem está ali, aí vai lá. Veja bem, não estou aqui criticar, tá? Mas posta no Facebook, está lá. Un joven postea todo lo que encuentra ahí en su Facebook a veces. No hay problema en que postee. Isso vai te ajudar, Espírito. Más eso, le ayuda espiritualmente postear alguna cosa que usted postea. Será que está sendo isca para alguma coisa? Eso le sirve de alguna cosa. Você entendeu? ¿Usted entendió? Você quer casar? Usted quiere casarse, está soltera. Aí tem que fazer uma pose com certas roupas. Ahí se saca una foto, modelando bien, tal vez alguna ropa. ¿Eso le ayuda a que se case usted? No, no lo hace. Tenemos que ser sin levadura, hermanos. Tenemos que ser pan sin levadura. Sin levadura del mundo, sin levadura de la religión. Que o Senhor nos faça. Que el Señor nos haga la iglesia un lugar que sea sin levadura. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. As amargas também. Ervas Y dice también, amargas se a gente passa. hierbas amargas, son las pruebas que pasamos. Precisamos comer. Son amargas, mas necesitamos comer. En el momento que usted come, usted toma delante del Señor. Y ahí también obtiene fuerza para usted también. Pasa por tribulación. Fortalecer também a sua própria resistência espiritual. Mas eso le ayuda a usted poder fortalecer su resistencia espiritual. Do 99 até hoje. Quantas ervas amargas nós já Desde el 99 hasta hoy, desde que comenzamos, ¿cuántas hierbas amargas hemos comido? não estamos mais fortalecidos? Ahora la pregunta es, ¿estamos fortalecidos? Miren, estamos aquí es porque pasamos por las pruebas. Y si pasamos por las pruebas es que fuimos aprobados. Y si fuimos aprobados es que esas hierbas amargas nos hicieron bien. Y ahora estamos listos para cruzar, hermanos. Presten atención. Lo que dice en el versículo 7. E na verga da porta, Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Ahora versículo 13. sinal nas casas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Você sabe que essa ordem foi dada, Ustedes saben que esa orden fue dada, fue constituida, instituida y en el final, para la ejecución de la 10ª plaga sobre el pueblo de Egipto. era a morte do quê? La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Ele quis fazer Mas el Señor quiso hacer una separación. Primogénitos de mi pueblo no pueden ser destruidos. sem que fosse uma coisa visível. Mas Él no lo hizo sin que fuese algo visible. Él sabía que eran su pueblo. Mas Él quiso de que su pueblo tomase una actitud. Ustedes quieren ser salvos. Quieren ser guardados de esa matanza de los primogénitos, no ser incluidos en eso. Yo sé quiénes ustedes son. Sé que son mi pueblo. Mas tienen que tomar una actitud. Tienen que pasar la sangre ahí en el dindel de la puerta, porque en el momento en el cual yo pase, durante la Pascua, porque la Pascua es pasar por encima, un ángel, miren, el ángel destructor, el ángel exterminador iba a pasar, y cuando mire aquella casa que tenía la sangre aplicada en los umbrales de afuera, él pasaba por encima y buscaba la casa que no estaba marcada. La Pascua significa, el Señor pasó por encima de mí.
Su juicio no fue para mí, no vino a alcanzarme a mí. Entonces tenemos la sangre de Cristo. Usted aplica la sangre de Cristo. A casa, Y miren, faço questão de mencionar sobre a questão da casa. yo quiero mencionar eso de la casa. A casa é a base, o núcleo. La casa es la base, el núcleo, A igreja el inicio de la iglesia. La iglesia comienza en el hogar. na casa. La iglesia comienza en la casa. Quando a gente pergunta quantos Cuando la gente pregunta, irmãos na sua igreja, ¿cuántos hermanos se tiene en su iglesia? muitos irmãos já respondem até por família. Muchos hermanos ya responden. Somos em 10 famílias. Somos 10 familias. A igreja começa na La unidad de la iglesia comienza en la casa, en la familia. o que é importante? ¿Y saben qué es importante? Lo importante es que su casa esté marcada por la sangre de Cristo. Amén. Você tem que se preocupar Usted tiene que preocuparse con todos los de su casa, de que todos tengan esa marca de la sangre. A veces estamos preocupados en predicar el evangelio afuera, hacer cosas en la calle. No está errado, más tenemos que aprender a preocuparnos con nuestra propia casa, donde estamos. o filho não dá, a filha não dá. El hijo no está, la hija no está, el sobrino está más o menos. Temos que orar ao Senhor. Senhor, Nosotros tenemos que orar, Señor. Salva mi casa. Señor, marca mi casa con tu sangre. o julgamento está vindo, irmãos. Hermanos, el juicio está viniendo, el Señor está regresando. O julgamento da casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. El juicio comienza por la casa de Dios Não se converteram. y vendrá solamente por los que no se convirtieron. No, vendrá sobre nosotros primero. Debemos arrodillarnos y orar para que nuestra familia sea salva, para salvar a los que no han sido salvos. Preocuparnos por aquellos de nuestra casa primero. ¿Concuerdan o no, hermanos? ¿O ustedes quieren que el ángel pase y extermine aquella casa? Yo no quiero. Yo alabo al Señor por la misericordia de Dios. Que mi casa, toda, está con la sangre de Cristo, en sus umbrales, en sus dindeles. Mis hijos, mi nuera, mi esposa. Entonces podemos ver que nuestra casa está cubierta. Usted que no tiene completamente su casa cubierta con la sangre, le recomendamos que usted se coloque delante del Señor y comience a, de hecho, colocar eso delante del Señor, luchar por eso, pida ayuda de la iglesia para orar por su familia y vamos a salvar a nuestras casas. Amén. Vamos a salvar a nuestras familias. Porque en aquel día, cuando el Señor regrese, yo decía a mi hijo eso, hijo, Lucas, Eu me alegro em você yo me alegro ter alcançado um bom emprego, de que tú has alcanzado un buen empleo, bons estudos, tienes buenos estudios, alcanzaste um nível educacional un nivel bom, educativo bueno, más for para servir ao Senhor. si eso no es para servir al Señor, ¿sabes? De nada sirve, no vale nada. Correcto. Muitos pais, Muchos padres que yo veo, hermanos de la iglesia, meu filho passou na dicen, faculdade ou mi hijo estuvo en la mejor facultad, que tanto queria, casou, consiguió el empleo que tanto quería, se casó. ¿Y cómo está con el Señor? Y ahí ellos responden, más o menos. estar com um filho tal, Tan alegre porque su hijo está bien económicamente, tal vez, laboralmente más. Y con el Señor parece ser menos importante. eu me alegro com meu filho está assim tal, Yo me alegro de que mi hijo esté bien, más. ou ele não está nos caminhos do Senhor. Yo estaría muy preocupado si él no se convirtió y si él no estuviera en los caminos del Señor. Por eso debemos luchar por nuestras casas, hermanos. Yo quiero traer eso de manera bien práctica, hermanos. Se nós ganharmos nossa casa, Si nosotros ganamos nuestra casa, mais a igreja que terá cada vez más la iglesia estará más sólida. com testemunhos. Vimos con los testimonios, los padres, el marido no era cristiano, Nós temos que lutar pela salvação. pero se convirtieron. Hermanos, debemos luchar por la salvación de cada uno. Y ahí la iglesia entra en eso también. El gobierno, la oración. Na preocupação de quê? De cuidar dessas pessoas. Por exemplo, Debemos cuidar de esas personas. Ustedes saben, não é cristão, el marido de cierta hermana no es cristiano. ¿Saben cuál es la responsabilidad? No es solamente orar, o Senhor nos dá condições para que essa pessoa seja sino que el Señor, orar para que nos dé condiciones para traerle a reunirse con nosotros sin que se sienta constreñido, sino necesitamos abrazar.
A veces el Señor puede abrir un camino simplemente con invitar a un matrimonio a almorzar a su casa. No necesariamente va y predica el evangelio y ya. No, muestra el cuidado, muestra el amor. Otro matrimonio invita de nuevo a esta pareja la próxima semana. Y ahí conversan con el esposo de la hermana, juegan un poco de fútbol, conversan, hacen esto. Y ahí se convierte en su amigo. Y ahí se tiene una brecha para que el Señor pueda ser introducido como el evangelio. Se abrió un camino. Y eso tiene que ver con una responsabilidad que es nuestra. Y es luchar por cada miembro de la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Eso también. Es soportar unos a los otros en amor. Es cuidar la condición de cada hermano. No basta con decir, el hermano es fuerte, la hermana es fuerte. Pero mi familia no está. No. Tiene que causar constreñimiento en nuestro corazón. Amén. Tenemos que llorar con ellos, tenemos que luchar por ellos, para que el Señor alcance toda la casa. Alabado sea el Señor. Entonces, la sangre será por señal. Queremos, hermanos, de que cada familia, en cada iglesia, tengan la sangre por señal. Y ustedes aplicar la sangre cada día, aplicar la sangre en cada momento. Cuando venga el ángel exterminador, Él se va a ir, no va a tocar esa familia, porque estamos guardados con la sangre de Cristo. Nosotros vencimos al enemigo. ¿Cómo dice ese versículo? Ellos le han vencido por causa de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. Incluso, enfrentando la muerte, no amaron su propia vida. Alabado sea el Señor. Vamos a vivir con esa marca de la sangre. También el caso de Rahab, donde se tiene la marca de la sangre. ¿Dónde está eso? Josué. Josué capítulo 6, capítulo 6. Vamos a ir buscando ahí en nuestra Biblia, Josué, capítulo 6. Oh Señor Jesús, aleluya. Capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos a buscar Josué capítulo 2. Aquí. Capítulo 2, versículo 12. Rahab ruega y dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Miren el clamor de esa mujer. Era una prostituta y los espías fueron a la casa de ella. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento, con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su
sangre será sobre nuestra cabeza, si una mano le tocare. seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Hermanos, miren, ellos colocaron ahí como una condición. Tú tienes que colocar este cordón color escarlata en tu ventana para que no toque mano a tu familia. Miren, queriendo o no, eso es un tipo de oración por la salvación. Ella rogando, Señor, tráenos paz. Queremos estar debajo de la cobertura de tu sangre. Mi Padre, Señor, salva a mi padre, Señor, salva a mi madre, salva a mis hermanos. Que ese hilo color escarlata, ese cordón color escarlata esté en la ventana de esta casa. Tengan certeza de que el Señor va a atender nuestra oración. Y mucho más si la iglesia también está orando junto con nosotros. Y la salvación ocurrirá. Entonces, hermanos, sepan de que la sangre es de mucha importancia para nuestra vida individualmente, para la vida de nuestra familia y también para la salvación de todos ellos. Y también con certeza va a colectivamente, miren, salvarnos, porque si tenemos una vida con la sangre siendo aplicada, nuestra vida será cada vez más santificada. uma vez que nossa vida igreja será mais santificada, não haverá elementos estranhos Miren, cuando nuestra vida sea santificada, no habrán elementos extraños más, que nos assedia tenazmente todos os dias. que nos asedia el pecado, el viejo hombre. Todo fue eliminado en la cruz. Elimina nuestra naturaleza caída, elimina nuestros pecados, elimina también la ley y la sangre. Nos purifica de todo pecado. Entonces, la sangre y la cruz son el dúo que no podemos dejar de tener presente en nuestra vida. Son elementos cruciales que sustentan su vida y mi vida. Dos pilares que usted jamás puede quitar de su vida individual y de su vida corporativa. En la iglesia, la sangre y la cruz. Amén. Alabado sea el Señor. Y para terminar, ustedes saben, aquel versículo que habla que fuimos comprados con precio de sangre. Quiero que lo veamos, es muy importante. 1 Corintios 6, versículo 20. Oh Señor Jesús, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Agora já não pertenço mais a mim. Não tem um hino que a gente canta? Ya no me pertenezco a mí. Hay un himno que dice eso, no me pertenezco a mí. Não pertenço a mim, No me pertenezco a mí. No me pertenezco a mí. A Jesús pertenezco. Ya no me pertenezco a mí. Y aquello que el hermano Tavares compartió con nosotros hoy, él habló 2 veces, prisionero de Cristo y prisionero en el Señor. Nosotros, que fuimos comprados por la sangre de Cristo, fuimos comprados para ser prisioneros de Cristo. Fuimos comprados para libertad. Mas esa libertad, nosotros la colocamos a ella, siendo prisioneros de Cristo. Porque estando en Cristo, es que nosotros tenemos la verdadera libertad. Alabado sea el Señor. Entonces, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 7, 22 al 23 dice, porque el que es Señor, miren, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y hermanos, por precio fuimos comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, hermanos.
Hermanos, no os hagáis esclavos de los hombres, de metas. No os hagáis esclavos de religión. Fuimos comprados por sangre, por la sangre de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Somos prisioneros de Cristo. Nos sometemos únicamente a Él. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya por la sangre. Aleluya por la cruz. Esos pilares sean bien revisados, bien reforzados, muy reforzados en la vida de cada uno de ustedes, en el vivir de la iglesia, en cada iglesia en Angola. Que el Señor pueda tener hermanos con un avance con fuerza, un avance sin barreras. Nosotros cooperamos con el Señor. Que puedan decir, cooperamos con el Señor. Y de esa manera la obra de Dios en nosotros se cumplirá. Tanto en nosotros como por medio de nosotros. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Señor Jesús, gracias al Señor porque estamos viendo elementos muy esenciales, ¿no? Elementales en nuestra vida, hermanos, cristiana, la cruz, la sangre. Hermanos, qué precioso, ¿no? De que el Señor nos está mostrando, hermanos, cuán importantes son estos elementos presentes en nuestra vida cristiana. Hermanos, muchas cosas, ¿no? Podemos tal vez desear realizar. Deseamos muchas veces, ¿no? Cooperar con el Señor, hacer la obra de Dios. Mas, hermanos, necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos de la cruz, necesitamos de la sangre, y le damos ciertamente un camino al Señor abierto para poder avanzar en nosotros y por medio de nosotros. No podemos, ¿no? Intentar ganar a más personas allá afuera si no hemos ganado tal vez a nuestra familia incluso. Sería muy triste, ¿no? De que un día, hermanos, hayamos salvado, ¿no? A muchas personas, tal vez al vecino, todo, pero los que estaban en nuestra casa, esos no fueron salvos. Entonces, hermanos, necesitamos, ¿no? Eso era algo muy precioso que disfrutábamos hoy. Hermanos, Dios se preocupa también con nuestra familia. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros preocuparnos por nuestra familia, colocar la situación delante del Señor. ¿Qué familiares tal vez no, hermanos, han conocido al Señor o no han recibido al Señor? Aquellos que tal vez están alejados, hermanos, necesitamos orar por nuestras familias, hermanos, doblar rodillas por nuestras familias, hijos, padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos, hermanos, abuelos, por toda nuestra familia, hermanos.
para que nuestra familia sea ganada, hermanos, nuestra familia sea fortalecida, y de esa manera también, hermanos, por medio de la iglesia y también, hermanos, por medio del testimonio que va a dar nuestra familia, no solamente en este aspecto, ¿no?, humano, terrenal, sino, hermanos, para las huestes, para los espíritus malignos, hermanos, para los principados y potestades. Hermanos, va a dar testimonio a toda la creación, hermanos, nuestra familia, de que ha sido salva y de que Cristo está guardando y protegiendo a nuestra familia. Entonces, hermanos, ciertamente, hermanos, de esa manera el Señor va a avanzar de una manera maravillosa con todos nosotros y con nuestra familia principalmente. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar avanzando, recibiendo la palabra, rumiando. Hermanos, estos mensajes, ¿no?, están siendo preparados con mucho amor para todos ustedes, intentando, ¿no?, ya que es solo audio, intentando brindar una experiencia visual también, hermanos, con respecto a los mensajes. Que podamos, hermanos, compartir así también estos mensajes, podamos rumiarlos, podamos anotar los puntos que hayamos tocado, hermanos. El Señor está hablando claramente, hermanos, y pues, Señor Jesús, hermanos, continuemos, ¿no?, siendo fieles al Señor. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, hermanos, recordarles que tenemos mucho material aquí en el canal y que, pues, hermanos, vamos a continuar rumiando también la palabra. Hermanos, estamos preparando también algunos mensajes del hermano Miguel Ma, que van a estar siendo ya subidos al canal, hermanos, para todos ustedes. Entonces, estemos atentos. Amén. Vamos a continuar también con el tercer mensaje de esta conferencia, hermanos, allá en Angola. Y, Señor Jesús, vamos a continuar disfrutando. Amén. Jesús es nuestro Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nuevamente, si tenemos algún pedido de oración, podemos colocarlo en la sección de comentarios de cualquiera de las transmisiones, de los videos, de este mismo mensaje. Y asimismo también lo que deseemos compartir, nuestra porción, lo que hemos ganado, hemos tocado del Señor, hermanos. Ciertamente podemos colocarlo en los comentarios y eso va a ayudar mucho, hermanos, también para que los demás hermanos vayan disfrutando. Y vamos ahí, hermanos, hablando entre nosotros, vamos compartiendo entre nosotros y haciendo que la vida fluya, nos vamos retroalimentando, y eso es muy precioso. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos, que tengan una excelente noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.